7 de noviembre de 2017. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentran en las plataformas digitales, estamos totalmente en transmisión en vivo en fanpage TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter, y también tiene la opción de descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y nos acompaña en cualquier país en el mundo. Disculpas porque iniciamos un poco tarde por un problema estrictamente técnico. Antes de presentarles a nuestro invitado, quiero mostrarles a ustedes un poco sobre los temas importantes que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. Dice el titular de Diario El Mundo de este martes: el gobierno pide refinanciar deuda por 2.500 millones de dólares. Está la foto también que tiene que ver con la renuncia de Gerson Martínez al Ministerio de Obras Públicas y Óscar Ortiz, que tiene interés en la candidatura. Estados Unidos, que deja a Nicaragua sin TPS, y Honduras en el limbo. El gobierno alista tercera etapa de cabildeo en Estados Unidos, pero esto se supondría que sería una modificación o otro tipo de esfuerzo diferente a TPS. La manera de la prensa gráfica: El Salvador busca alternativa a TPS. Ayer Estados Unidos dio 6 meses a Honduras y nada a Nicaragua. Esta imagen, la foto principal, tiene que ver con el luto tras el tiroteo de lo que ocurrió en un poblado al sur de Texas, donde se dio una jornada de luto por la muerte de 26 personas que fueron asesinados al interior de una iglesia. El Congreso podría ser salvavidas para TPS. Es un poco la información de seguimiento siempre sobre lo que está ocurriendo alrededor de nuestros compatriotas allá en el país del norte. Dice Diario El Mundo: salud, educación y seguridad con menos fondos para invertir. Piden a la sala declarar causales de reserva. Son otros de los temas que están ahí en agenda. Arena y el FML del PCN, que rechazan contratación de Smart Mat y proponen auditoría ciudadana a empresa de transmisión de resultados para 2018. Mientras tanto, en situación lamentable, un estudiante lesionado y otro pasajero fallecido deja un ataque a Ruta 33B en esta capital. Esto ocurrió en San Roque, en Mexicanos. ElSalvador.com muestra allí implicado en presunto lavado de 8.1 millones de dólares. Escrituró residencia de Saca. Audiencia en la que procesan también a Jorge Hernández y a Esteban Cañas será esta mañana, que está precisamente en desarrollo. Un poco lo que ha ocurrido alrededor de este proceso que se sigue contra el expresentador de televisión Jorge Hernández. Esta es una información que ocurrió en septiembre pasado y tiene que ver con prisión para 26 detenidos en la operación Tecana. Más adelante les explico por qué lo estamos mostrando ahora también, este tema que está en agenda, porque tiene que ver justamente con el tema del lavado de dinero en nuestro país. Recientemente, o hace una hora más o menos, la Fiscalía General de la República en su cuenta de Twitter ha dicho que informa al Juzgado Cuarto de Instrucción que, a pesar de contar con seguridad, se ha retirado accesorios de valor de la casa del expresidente Elías Antonio Saca, y pide prevenir al representante legal de Promotora de Comunicaciones se abstengan de continuar retirando objetos de valor de la residencia. Dice la Fiscalía que en la sala, para comenzar también desde la parte inferior de este tuit, dice: los aires acondicionados de todos los cuartos también han sido desinstalados, junto a otros accesorios de valor con los que estaba decorada la casa, por lo que se le pidió al juzgador que prevenga a Gerardo Saca se abstengan de continuar retirando estos objetos. Dice que el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó detención a Claudia Mejía por tráfico ilícito al decomisar de cocaína y marihuana. Este es sobre otro tema que estaba en agenda también y que lo estaba revelando la cuenta de la Fiscalía General, pero agrega en el tuit que está en la parte superior, dice: en sala de belleza se retiró aire acondicionado y chapas de acceso de la bodega de vinos, muebles con repisas de la sala de proyecciones. Se retiró aire y pared acústica de la zona de masajes, lámparas y ventiladores de techo, al igual que del sauna, la capilla y el gimnasio. Bueno, esto es lo que está pasando alrededor. Muestran algunas imágenes del terreno frente a la casa número 20, que esto es zona de salón multiusos de servicios sanitarios, equipo mobiliario que ha sido retirado de esa zona y que ya estaba mostrando entonces la Fiscalía General su inconformidad sobre esto y notificando también al tribunal respectivo para que intervenga. Se trata de la zona de salón multiusos, de la barbacoa, el poste de iluminación en jardines que han sido retirados y las bases dañadas. Pues bien, este es un tema importante también porque así operaba la MS para lavar dinero en Santa Ana. El caso que ya les mencionaba hace algunos minutos: empresas que deben blindarse contra el lavado de dinero, tener mecanismos internos para detectar el delito, les fortalece y brinda mayor reputación en su rubro. Además, esto es de interés. Triángulo Norte, dice, de Centroamérica crea unidad contra lavado de dinero. Esto ha ocurrido alrededor de decisión que han tomado las 3 fiscalías de Guatemala, Honduras y El Salvador respectivamente. Es más información de Triángulo Norte que crea esa unidad contra el lavado. De esto estaremos hablando justamente esta tarde. Ley contra el lavado de dinero y de activos
que fue aprobada en 1998. Pues bien, dicho esto, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador Walter Morales. Él es especialista en finanzas y riesgos bancarios, coordinador de consultoría y asesoría de Jancore Coaching and Mentoring, catedrático de maestrías. También ha trabajado, tiene mucha experiencia en emisión de certificados de inversión, bolsa de valores, reestructuración de pasivos, estructuración y coordinación de emisiones de títulos valores, entre otras cosas. Walter, es un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenido. Un gusto, buenas tardes, William. Qué placer estar en este programa. De verdad, te agradezco mucho por la invitación y para mí es un honor y un placer estar en esta tarde haciendo prevención con también toda la audiencia que ve el canal. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, quiero recordarles a ustedes, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente del país, desde luego Santa Ana, Huechapán, Sonsonate, en la zona central y paracentral, San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot, y tiene el resto ahí, ustedes las pueden leer detenidamente. En el oriente del país también, en San Miguel, desde luego, Usulután, San Francisco, Cotera. Dicho esto, para comenzar un poco, colocar en perspectiva entonces el tema, Walter, yo creo que es importante, esta ley fue aprobada en 1998, ¿no? Así es. Un poco, si tenemos un poco de background, digamos, ¿qué ha pasado con la aplicación de esta ley desde 1998 a la fecha? ¿Qué tanto ha ido evolucionando este tema en términos de aplicación, de ejecución de la misma? La ley como en sí misma, como tú lo mismo lo comentaste, esta data de 1998 y es así que en aquella época nace exclusivamente de un tema exclusivo de las entidades financieras, de los bancos, de aquellas entidades que están reguladas por el sistema financiero. Es uso exclusivo de aplicación de estas entidades. Sin embargo, a partir del año 2015, para comenzar el año 2016, específicamente, esta extensión de la aplicación se hace también para el sector real de la economía. Es así que a partir de ese año 2016, también los sujetos obligados están a ser incluidos el sector real de la economía, aquellos que también tienen bienes, servicios que ponen a disposición de todo un mercado, es decir, prácticamente no solo es para la gente de los bancos, sino que también ahora en un tema es de aplicación para el sector real de la economía. Ahora, hablemos un poco de todo este tema de alcance, porque creo que es importante dar hacer un poco de esfuerzo que tampoco creo que le cueste mucho en términos de hacer docencia, ¿no? Sí. De instruir un poco hablemos de los alcances de la ley, lo que tiene que ver con los aplicadores. Porque esto es importante, ¿no? Cada vez que se pone en agenda una ley como esta, siempre se trata de educar a la población y en este caso a las empresas de manera particular, creería. Sí, es un elemento importantísimo. En el artículo 10 de la ley establece que es una obligación, en el literal C, que las empresas deben de estar educando a través de la capacitación a sus empleados, y esto no es si es que si quieren, es un elemento que está como una obligación, y esto es hacer prevención, porque yo no le puedo exigir a los empleados que cumplan con esta ley si no les he explicado cómo funciona la ley. Es importante hacer notar que hoy por hoy a nivel nacional existe una pequeña dificultad que se llama que hay una ausencia de educación financiera sobre el tema de la aplicación de la ley. Uno habla con las empresas, habla con las personas que están detrás de los negocios y tienen una gran ausencia de qué es lo que implica la ley. Es decir, este es un elemento de que las entidades tienen la obligación, sí, de educar a las personas. ¿Para qué? Para que estos puedan identificar situaciones anómalas y sospechosas, así lo mencionó la ley. Es decir, que ese es un tema importante, comenzar con la educación de la gente. Y también hay un artículo también que es importante mencionarlo, que es el 21A, que también de la ley contra lavado de dinero, que establece que, por ejemplo, la superintendencia, la misma Fiscalía General de la República, es una obligación capacitar al personal de este ambiente de prevención contra el lavado de dinero. Sí, interesante, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, sí, en este tema se educa, pero aquí también los entes que son los encargados de aplicación de esta ley, Walter, evidentemente estos son obligados por ley. Sí, o sea,
la población en general, digamos, nos sirve para que nos eduquemos, para que aprendamos de esto, pero los demás es obligación. Tampoco pueden excusarse en desconocimiento o ignorancia de ley, ¿no? Ok, aquí hay importancia hacer una distinción. En el artículo 2 de la ley se establecieron dos condiciones. En el artículo 2 de la ley se estableció, por ejemplo, en el primer inciso, los sujetos de aplicación de la ley. Y esto, ¿quiénes son sujetos de aplicación de la ley? Es decir, son las personas que cualquier autoridad competente en materia les puede preguntar del origen lícito de los fondos de cualquier transacción que ellos hayan realizado en el pasado. Un poco tenemos proyectado acá en el monitor, Walter, sujetos de aplicación de la ley. Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, los sujetos de aplicación de la ley, estamos hablando de personas naturales y personas jurídicas. Ahora, en el inciso 2 del artículo 2 de la ley, habla de los sujetos obligados, que es una diferencia. Sí. Los sujetos obligados son las entidades jurídicas, que habla, primero en el primer inciso habla bancos nacionales, bancos extranjeros, las sucursales, agencias y subsidiarias y otros que están ahí, financieras, casas de cambio, y ahí están establecidos. Sin embargo, también hizo mención, por ejemplo, de entidades que no tienen nada que ver con el sistema financiero, sino que tienen que ver como industrias hoteleras, empresas constructoras, que al margen de que estén ahí, es un elemento importantísimo demostrar que al final son todas estas compañías. Aquí, por ejemplo, podemos ver el casinos, casas de juego, que la ley les llamó actividades o profesiones no financieras designadas, que ese es un elemento importante que hay que tenerlo en cuenta. Walter, ¿por qué inmediatamente un poco cuando se habla del tema de ley contra lavado de dinero, la gente tiende a un poco ubicarse inmediatamente en el sistema financiero, el sistema bancario del país? Ok, ¿por qué se ubica? Porque tradicionalmente se escuchaba y se establecía en la ley que solo de ámbito específico para los bancos, a las entidades financieras. Sin embargo, en una modificación que se hizo en el 2014, en la ley, en la regulación, específicamente el instructivo, se mencionó que ahora el sector real de la economía tenía que ser un sujeto obligado también, es decir, también las entidades del sector real tenían que ser sujetos obligados. En ese sentido, es importante tener en cuenta que no solo son los bancos, sino que también es ese sector real. Son las compañías, son las sociedades que no son del sistema financiero, pero ahora lo tenemos que ver desde dos puntos de vista. Ahora, esto fue creado en 1998. A estas alturas, ¿qué tanto se ha logrado, qué tanto se ha logrado interiorizar dentro de las instituciones, dentro de las empresas mismas, todo este tema de cuáles son las medidas, por ejemplo, que deben adoptarse para evitar que en un momento determinado una empresa al mismo sistema financiero pueda convertirse en instrumento de lavado? Ok. En el sistema financiero podemos hablar que hay una muy buena interiorización, una muy buena cultura, porque este es uno de los temas que los bancos han venido trabajando desde muy atrás, desde el nacimiento de la ley misma. Sin embargo, para el sector real de la economía, eso es un tema nuevo. Si vemos, por ejemplo, sociedades, empresas específicamente hablando, tienen un elemento ahí que hay una falta de educación, que no la han tenido, y ese específicamente lo vemos escuchar mucho, que por ejemplo el instructivo, el reglamento, tiene una aplicación muy notada para los bancos, pero hay una desregulación del cual la ley sí les manda que sean sujetos obligados, pero no les pone específicamente cuáles son los procedimientos para estas empresas. Es decir, que las empresas tienen que ir construyendo sus propias políticas y procedimientos. Ahora bien, el cumplimiento de esta ley por extensión de la prórroga que dio la Fiscalía General de la República a través de la UIF, se estableció a partir de que el gran contribuyente iba a entrar en vigencia el 31 de marzo de este año. Y el 30 de junio el mediano contribuyente, y es así que a partir de esas fechas hay muchas entidades, después de estos días, están en incumplimiento, y son muchas, y podemos hablar, son muchas empresas. A ver si podemos colocar un ejemplo para que nuestros televidentes entiendan. ¿De qué estamos hablando de grandes contribuyentes y ese tipo de cosas? Es decir, por ejemplo, aquí en el número de identificación tributaria se puede establecer y especificar. Cuando uno sacó ese NIT, se le emitió un NIT, y en ese NIT dice gran contribuyente o mediano contribuyente. Sí. Sin embargo, hay unos que tienen y se denominan otros sectores, y esos otros sectores, la misma nota, una nota que sacaba la Fiscalía a final del 2015 para aclarar este tema, les dijo, miren, van a ser sujetos obligados los que están en otros sectores, los que pasen
más allá de 1.212.000 dólares y los que tengan 50 empleados, es decir, son los que cumplen más de 50 empleados y que tienen de ingresos anuales 1.212.000 dólares en adelante. Es decir, estos son sujetos obligados, aun cuando fueren clasificados como otros sectores. Ahora, quizás vamos a ver más adelante algunos casos particulares, no Claro. en el detalle, pero por ejemplo sí, y que llaman la atención, ¿no? Evidentemente está lo inmediato el caso de Jorge Hernández, Claro, presentador de televisión, y se habla de movimientos de, bueno, arriba de los 8 millones de dólares. Claro. Pero en redes sociales incluso hay un poco de señalamiento y dicen, bueno, pero ¿cómo es que de repente no se advirtió dentro de algún sistema financiero, algunos bancos, no se pudo haber hecho una advertencia porque están obligados? Debemos entender que en un momento tienen que notificar cuando hay movimientos que pueden considerarse, no sé si es la palabra adecuada, sospechosas o que pueden dar lugar a que algo está ocurriendo. Sí, aquí hay dos tipos de transacciones y vamos a mencionar, existe específicamente las operaciones reguladas, que son aquellas que están obligadas a informar a la UIF a través de ese brazo de la Fiscalía, todas aquellas operaciones que sobrepasen las cantidades de 10.000 y 25.000 dólares. 10.000 es para las en efectivo y las 25.000 es cualquier otro medio, llámese cheques, abono a cuenta, transferencia de fondos. Sin embargo, esas son las que están obligadas, pero eso ha habido un cambio, porque antes no se reportaban ese tipo de operaciones, se reportaban aquellos umbrales arriba de los 57.000 dólares. Es decir, cuando decimos antes de entrar en vigencia antes de la ley, modificación de la ley en el 2014. Ah, de acuerdo, eso es más reciente, ¿no? Eso es más reciente. Sí. Entonces, muchas operaciones las hacía la gente por arriba de 57.000 dólares y muchas de ellas quizás no eran reportadas porque no llegaban al umbral. O sea que podemos estar viendo, como son casos que se están judicializando, que de repente son situaciones que ocurrieron antes de esto. Así es. Sin embargo, ese tipo de operaciones que no fueron tal vez reportadas por los bancos porque no pasaron los umbrales en aquella época, ahora sí tienen que estarlas reportando. Pero como sujetos de aplicación, en el artículo 2 se mencionó de que al margen de cualquier operación que se haya realizado en el pasado, yo tengo que reportar a través de una documentación muy detallada y muy ejemplificada, siempre y cuando la Fiscalía me lo pida. Es decir, que yo tengo que tener documentación, en este caso, de cualquier transacción que yo haya hecho con cualquier persona o cualquier entidad con la que haya tenido un acto de relación comercial. En algunos momentos, Walter, cuando uno conversaba con usuarios del sistema financiero, estoy hablando de gente que quizás manejará su salario o tiene alguna pequeña economía, ¿no? Pero con depósitos, retiros, etcétera, y entonces decían, bueno, pero es que nos están pidiendo un montón de documentos a veces en el sistema financiero, en la banca, y dicen, bueno, pero nosotros lo que movemos son cantidades pequeñas en todo caso. Sí. Y claro, eso no dejaba de tener un poco de malestar, de generar malestar, pero hay... ¿Es que a veces son muy rigurosos en la banca o es porque efectivamente simplemente tienen que cumplir con ciertos estándares? Lo que pasa es que no es que sean rigurosos, es por ley están obligados a conocer con quién tienen relaciones, y el conocer no solo basta de conocerlo, sino que tengo que pedirle documentación para contrastar que ese conocimiento es coincidente con lo que me dijo el cliente, y en ese sentido lo que pasa es que aquí hay una falta de cultura. Por ejemplo, porque perdón, sí. Walter, que interrumpa, pero estaba pensando, por ejemplo, en el caso de un amigo me decía la otra vez, bueno, monté una pequeña empresa y bueno, ahora para abrir una cuenta bancaria, pues obviamente la gente del banco llega a la empresa, claro, a verificar y a otro tipo de cosas. Quizás me voy a quedar en este punto porque me indica que hacemos la primera pausa comercial. Cuando regresemos quiero escuchar opinión sobre eso para que entremos a hablar también de cómo se está viendo en perspectiva la aplicación de esta ley, obviamente en nuestro país, cómo se está viendo a futuro sobre el Triángulo Norte, sobre todo por este tipo de situaciones de lavado de dinero que pudieran ocurrir con las pandillas, que también se han internacionalizado las pandillas, ¿no? Claro. A veces uno tiene la impresión de que obviamente los criminales o la criminalidad en el país o en el mundo no está sometida a reglamento ni a disposiciones, tienen más velocidad para transformarse, no así los mecanismos legales. Pero bueno, hemos planteado esto, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos tendremos habilitado en adelante 2 números de teléfono, se están apareciendo en pantalla, 2263-0023, 2264-9179, para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestro invitado. Lo tendremos abierto el teléfono en toda la entrevista. Recuerda ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos. Vamos a la pausa, regresamos.
saludamos. Walter Morales, especialista en finanzas y riesgo bancario, está con nosotros en nuestros estudios. Él es también coordinador de consultorías y asesoría de Yancor Coaching and Mentoring. Pues bien, tenemos habilitados los dos números de teléfono para que usted participe si lo desea, pero me quedaba entonces en el segmento anterior, Walter, un poco hablando en perspectiva de cómo se va ubicando esto, cómo se ve todo este tema de las empresas. Por ejemplo, ahora le decía, el amigo me comentaba, bueno, monté mi empresa y ahora entonces para abrir una cuenta, por ejemplo, la gente del banco viene al local a verificar si efectivamente está la empresa y todo eso, y hay cierto procedimiento que se hace. De verificación de documentos. Exacto. Es decir, esto es importante, por ejemplo, de la visita que usted comenta, es uno de los elementos que el mismo instructivo exigió para conocer al cliente. Es decir, no solo es lo que el cliente me diga en documentos, sino también en esa visita que yo tengo que ver qué es lo que el cliente tiene, que si las personas que tiene, que si el local que tiene, que si la actividad que realiza. Quiero ver ese movimiento en el negocio, es parte de la verificación. Ahora, pero ¿por qué hay un poco de sensación, por qué la gente sigue pensando que aún hay, que son vacíos en la ley o qué, para que se pueda estar prestando, se presta o no se presta el sistema financiero a situaciones todavía a esto? ¿Hasta dónde la ley, digamos? Porque al final es un tema de ley, ¿no? Sí, mire, esto, yo le voy a decir algo, que en este tema la ley está dada. Sin embargo, hay un artículo que es el que menciona, el artículo 8, y se habla de negligencia. En el artículo 8 podemos ver que la misma ley estableció un tema de no hay un elemento de que, mire, yo no sabía lo que estaba haciendo, mire, yo desconocía de la ley, es ignorancia en la ley, o no tengo conocimiento de lo que estoy haciendo, y por eso salgo bien librado. No. La ley tiene un específico ahí y da premio, y ese premio es 2 a 4 años de prisión por negligencia, simplemente por dejar pasar en alto. Es decir, aquí hay un tema que al final tenemos que abordarlo como tal, es decir, hay gente que ha dejado pasar operaciones, y eso puede ocurrir en cualquier lado, pero sin embargo, a nivel nacional, a nivel internacional, esto puede ocurrir por negligencia, por falta de experiencia, lo que sea, pero son cosas que han ocurrido, sí, perdón. ¿Cómo se pueden blindar los países en términos de decir, por ejemplo, nosotros somos receptores de remesas? ¿Cómo entonces evitar que la remesa se pueda convertir en o se abra un portillo para el lavado de dinero a través de la remesa en el país? Mire, el asunto aquí, esto de la aplicación del lavado de dinero para las remesas y para cualquier otra actividad que nosotros realicemos, uno de los filtros que debemos de tener se llama control interno, y ese control interno pasa por, uno, conocer quién es el que hace, en el caso de las remesas, el depósito, quién es el que lo recibe, tengo que conocerlo. Ojo, también tengo que revisar qué es lo habitual del cliente en función de conocer qué tan recurrentemente recibe remesas, en qué cantidades. Las entidades financieras tienen límites de hasta saber hasta cuánto, por ejemplo, le van a aceptar a un cliente en particular recibir una remesa en particular, y es ahí cuando la gente de repente se queda extrañada. Mire, ¿por qué no puedo recibir remesas? Simplemente porque se pasó del control habitual que el banco estableció, y son límites que ya se van poniendo, son filtros que se van poniendo. Walter, ¿y hasta dónde entonces la ley logra cubrir toda esa parte que tiene que ver, por llamarlo de esa manera, el menudeo, lo pequeño, los movimientos, lo que se hace a través de teléfono? Bueno, una farmacia va uno y hay ahí agencias y se manda el dinero a través de ciertas empresas, pero que son cantidades pequeñas, muy fáciles de mover entonces. Sí, fíjense que esto, la misma ley, en una tipificación de los casos más comunes se llama smurfing, que es el pitufeo. Es decir, en diferentes transacciones chiquitas o digamos de una baja cantidad, pero recurrentes y de manera muy, digamos, normal, se ve esto como legal. Y es decir, no levanta sospechas de nadie, pero por eso es que las entidades deben de conocer cómo trabajan sus clientes, cómo operan sus clientes, es decir, cuáles sus formas de operar, cuáles son las transacciones habituales que esta persona realiza. Por eso es importante tener ese tracking del conocimiento del cliente, de cómo opera el cliente, cómo paga el cliente. ¿Por qué? Porque recibir operaciones de pago por cuenta ajena, es decir, hice una relación con un cliente, pero al final me está pagando otras personas, y en chiquito, tengo que tener mucho ojo porque esa puede ser una alerta que me puede convertirse en una operación sospechosa. En la operación Jaque que se hizo en Santa Ana hubo una situación que me pareció un poco revelador, quizás no era nuevo, ¿no? pero
pero es revelador el hecho de que, por ejemplo, las pandillas, esto era el contrario, ¿no? La remesa habitualmente y lo normal es que venga de Estados Unidos hacia El Salvador para las familias, ¿no? Sí. Pero en este caso la estructura de pandillas se había creado un mecanismo, mandaba prácticamente remesa para Estados Unidos, Claro. para alimentar desde luego allá a uno de los líderes. Sí. Esto es un tema importante porque los sistemas financieros son los que en mayor parte son los que mueven esas cantidades de dinero internamente en un país o hacia el exterior. Por eso es importante que tener ese tipo de conocimiento de que al final el que está haciendo la transacción desde el país y quien la recibe al otro lado es un efecto que, por ejemplo, en Estados Unidos es una ley que al final tiene ya un rodaje más amplio que en el de nosotros, pero sin embargo aquí las instituciones financieras tienen que conocer quién es el que está haciendo ese y cuál es su actividad económica, por qué trae esta cantidad de dinero y justificarla, porque no solo se trata de conocer la persona de ojo nada más, se trata de conocerla documentalmente, es decir, cuál es su actividad económica, dónde trabaja la persona, y si es necesario pedirle documentación de respaldo, de soporte, hay que hacerlo. Pero entendemos que la debida diligencia, que es el que estamos conversando ahorita, no solo se queda con el conocer, sino pedir documentación, que es un caso que no estamos acostumbrados, ni que nos pidan, ni estamos acostumbrados a dar. Y por eso muchas veces la gente se molesta, que le pregunten, mire, deme su NID, deme su DUI, deme su documentación de respaldo de la transacción X. La gente se molesta, pero es una falta de cultura que hay a nivel nacional. Walter, ¿cómo se podrían calificar estos casos que están en investigación? Obviamente no quiero que Claro. entremos en detalle, pues, porque usted tampoco está en el proceso, no es el abogado, Claro. pero ¿cómo se puede ver desde fuera, entonces, desde el conocimiento que usted tiene en el caso de Elías Antonio Saca, lo que está ocurriendo justamente ahora y lo que tenemos acá proyectado, el caso de la detención de Jorge Hernández, el expresentador de televisión? Esos casos particulares, ¿cómo se pueden estar viendo? Mire, estos casos particulares, y yo le quiero ser muy enfático, en el artículo 27, inciso primero, se establece detenciones provisionales para aquellas personas que presuntamente están en actos como Claro. el delito de lavado de dinero. Es decir, que puede ser detenida una persona por mera presunción mientras se da una investigación, claro que sí, primero son 72 horas y después son 6 meses. Es decir, esto es lo que estamos viendo ahora con este caso que tenemos aquí en la pantalla. Sin embargo, por ejemplo, será en ese proceso de esos 6 meses demostrar si la persona es culpable. Por ejemplo, el expresidente que acabamos de mencionar, hasta el día de hoy es inocente, no ha sido condenado. Bueno, de hecho, la Fiscalía agotó el plazo que tenía para Elías Antonio Saca, ¿no? Y los demás para tenerlo detenido. Ajá. Y tuvo que pedir entonces prórroga para que se le diera más tiempo. Mientras Hay quienes tanto, incluso están señalando que ese es también un vacío, y no solo un vacío, sino que atenta contra los derechos de las personas, porque debería de agotarse ese tiempo y mientras tanto, si no hay nada, pues quedan libres mientras el proceso continúa. Pero parece que se está excediendo un poco, pero ese es el otro tema, ¿no? Ya una parte jurídica. Pero yo creo que es importante mencionarlo. ¿Por qué? Por el artículo 27, que en el artículo 27 se estableció que puede haber detención provisional siempre que haya una presunción. Es decir, este es un elemento importante, que esta es una ley especial, y por ser una ley especial está sujeta también a lo que establece la Constitución. ¿Podría ir más allá de los tiempos comunes establecidos? Sí, obviamente que el tiempo común son los 6 meses con detención Sí. provisional, y este puede ser prorrogable, que es el caso que acabamos de mencionar. ¿Pero por qué es prorrogable? Porque hay una justa razón para pedir una prórroga. Es decir, en este caso hay un peritaje, hay unas auditorías que todavía no se han terminado. Es decir, hay que esperar esos documentos. Y si es necesario, porque ya vamos a llegar a ese fin de plazo, y si esto no se termina, pues vamos a tener que pedir más plazo, que eso es lo que se esperaría en este caso. Y como estamos viendo en el caso ahorita de Jorge Hernández no es un caso aislado del ambiente de Antonio Elías Saca. Es decir, es un eslabón en la parte de la estructura, como lo ha enfocado la Fiscalía, dentro de los 246 millones que ya se establecían. Y ese es un elemento importantísimo que forma parte ¿de qué? Del juicio que también se viene ventilando. A ver, Walter, este es los grandes casos, ¿no? Claro. Estos son los grandes casos, lavado o no lavado, pero son los grandes casos. Sí. ¿Cómo se aborda o hasta dónde esta normativa tiene el alcance para llegar, el manejo, por ejemplo, la situación de las extorsiones? Y vuelvo al caso de la operación Jaque que se desarrolló en Santa Ana. Es decir, ahí habían compra de vehículos, viviendas, debo entender, bueno, de una cantidad o sea, ya es una plata que se está moviendo en cantidades importantes, pero tiene que ver con toda la situación de extorsión, ¿no? Que se genera a veces en el menudeo. O sea, claro.
pitufeo o algo así, el Sí, término que usted decía, pero bueno, pero ¿cómo en esos casos? Entonces, ¿hasta dónde la ley contra el lavado de dinero tiene ciertos límites hacia arriba o hacia abajo? Ok, aquí es un tema importante porque hay que denotar que el lavado de dinero como tal no es solo lo que provenga de drogas o comercialización de drogas. Claro. Esto es una parte muy extensiva. En el artículo 6 se mencionó una cantidad de serie de delitos y al final del artículo 6 se establece específicamente y todo aquel acto que provenga o que aquellos fondos que provengan de actos delictivos. Y en ese sentido es importante recalcar que uno de estas cosas, por ejemplo, puede ser esto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo negociaciones ilícitas, peculado, soborno, estamos hablando prevaricato, estafa, y al final la ley tiró un envolvimiento que dijo todo acto de encubrimiento y legalización de dinero o bienes procedentes de actividades delictivas. Es decir, ahí lo abre totalmente. Lo abrió. Es decir, no solo es lo que pensábamos tradicionalmente que era, el que vende droga, el que comercializa con esto, con bienes ilícitos. No, mire, ahí están todas esas actividades. Es decir, que esto podría caer. Ahora bien, el problema es identificar a esas personas que hacen este tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos que saber que ese dinero procede de una actividad lícita y tenemos que documentarlo. Pero muchas veces el enfoque es, me está pagando y me paga bien y yo feliz, contento de la vida. Por eso tenemos que tener un enfoque basado en valores. Los valores, porque el que hace la transacción no solo tiene que tener la vista puesta en el cumplimiento de una meta, sino en el cumplimiento también de la misma ley específicamente. Y esto abarca la reputación, no solo del negocio, sino de nosotros mismos que hacemos las transacciones. Ahora, todo esto está vinculado, estrictamente vinculado a la parte que tiene que ver con ley de extinción de dominio. Sí, esto es importante, ¿por qué? Porque la ley... Quizás lo interrumpo, porque vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de esto y ahí sí me interesa que los últimos minutos también los dediquemos, nos van a quedar unos 15 minutos para que hablemos sobre la perspectiva de Triángulo Norte y cómo encaja todo esto. Perfecto. Y un poco de la visión de Estados Unidos también de combatir el crimen organizado en la región centroamericana. Perfecto. Vamos a ir en este momento a una pequeña pausa comercial, regresamos con más. Walter, te dejaba plantear la interrogante sobre el tema de la ley de extinción de dominio. No sé, no puede haber una sin la otra, o sea, tiene que estar ambas. Sí, la verdad es que, bueno, la ley data de 2013, es una ley mucho más reciente, más nueva. La otra estamos hablando de 1998, pero es una necesidad que nació porque el GAFI es una entidad que es el Grupo de Gestión Financiera Internacional, que es la que promulga las leyes y las regulaciones contra el lavado de dinero a nivel internacional. Y uno de los aspectos que pone es eso, que por ejemplo, mucho se hablaba de que la gente estaba en las prisiones, estaba por ejemplo, y su familia disfrutaba de aquellas caudales y de alguna manera específicamente no había simplemente una privación, es decir, prácticamente era un hotel la prisión. Esto vamos a remitirnos quizás a los casos del Pablo Escobar, ¿no? Claro. En Colombia. Entonces, es por eso que se existe ahora la ley de extinción de dominio. Es más, en Colombia esto ya tiene rato de estar. Y sin embargo, por ejemplo, la ley de extinción de dominio aquí en El Salvador nace en el 2013 y juega un papel sumamente preponderante. ¿Por qué? Porque una vez entra a un proceso de investigación una persona por el delito de lavado de dinero, entra al mismo tiempo la parte de la ley de extinción de dominio y su reglamento, que en este caso específicamente vemos en la parte de Jorge Hernández, el ejemplo que estábamos poniendo, específicamente que ya dispusieron un congelamiento de las cuentas bancarias y han dispuesto también, por ejemplo, un elemento importante, esa parte de no enajenación de bienes, que significa que no se pueden vender, que no se pueden trasladar, que no se pueden regalar, no se pueden hacer jurídicamente nada con esos bienes. Es específicamente entonces un congelamiento de los bienes mientras dure el proceso investigativo, es decir, mientras dure ese proceso de instrucción.
en este momento figura un elemento importante que se llama el CONAP. El CONAP es el Consejo Nacional de Administración de Bienes del Estado, que por ejemplo nosotros en el caso específico del famoso Adán Salazar, estábamos viendo que hasta el día de hoy los hoteles que están ahí, Gumarsal, otro ejemplo, son administrados por el CONAP. Es decir, es una parte, una institución que forma parte de esa ley de extinción de dominio, no son entidades que al final en esto no se apropió de los bienes de estas personas, sin embargo, los están administrando. ¿Para qué? Para que todos los fondos vayan para donde deben de llegar, para los clientes, para los proveedores, para el pago de los proveedores, para el pago de los empleados, para cumplir todos los compromisos que se necesiten cubrir. Y específicamente, si ahora las personas terminan bien libradas del proceso con detención provisional, pues se les devuelve los fondos en una administración que ya está establecida en ese asunto de la ley de extinción de dominio y en ese reglamento. Sobre esta parte hubo un poco de discusión, se recuerda, hace algunos meses justamente, claro, porque decían, bueno, ¿en qué momento se interviene, por ejemplo, un negocio X, se interviene el negocio, pero después se confirma que esta persona no cometió el delito de lavado, por ejemplo? Es decir... Entonces decían ahí, bueno, pero mientras tanto la empresa, lo que sea, ha quebrado, se desapareció, es decir, o no hubo mantenimiento y obviamente eso... todo se echó a perder. Ok, eso pues en el reglamento y en la misma ley de extinción de dominio establece los niveles de eficiencia, de buena administración, de calidad de administración, es decir, la ley garantiza eso, exige eso, y se lo exige específicamente, ¿por qué? Porque se da la seguridad legal, por lo menos está escrito, que debe de darse ese tipo de una buena administración. De acuerdo. Me indican, Walter, que tenemos a un televidente con nosotros en la línea. La recomendación de siempre, si le baja volumen al televisor para que nos escuche únicamente por el auricular. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. Estamos al aire, le estamos escuchando, pero no sé si tenemos problemas de comunicación con el televidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hablo de Zacatecoluca. Díganos, le escuchamos. Sí, muy amable. Sí que esa ley que está diciendo el señor allí, yo fui concejal de la alcaldía de El Salvador en 1985, tenía 22 años con el doctor Morales Serli. En ese tiempo no se oía decir de corrupción ni esas leyes, yo porque estoy seguro, porque yo llegué pobre a mi alcaldía y pobre a salir. Mire, pero ahorita, si ahorita esa ley sí se aplicara como lo están haciendo con Jorge Hernández, mire, realmente los que habíamos sin diputados y sin alcaldes y hasta sin ministros y viceministros y todos los políticos. Porque por eso de que dice que hoy, yo quisiera que los políticos, los que van de candidatos ahora, bajaran al pueblo, allí andaban buses, microbuses, en las plazuelas, en las calles, en los mercados municipales, ahí está el pueblo, allí van a ver que el 80% ya no los quiere, nadie va a votar por ellos en esta elección. Ellos están engañados, muchas gracias. Bueno, perfecto, gracias a usted por la participación. Bueno, le hacía referencia también un poco a lo que tiene que ver la clase política y un poco hasta dónde, digamos, porque si se aplicara esto, pues, ¿cómo estaríamos? Sí, y ahí solo comentarle algo, que el caso de Providad tiene al menos unos 33 expedientes abiertos en investigación, y esto está ahí, es decir, hay que tener un poquito de paciencia porque las entidades dejemos que las entidades actúen y que funcionen, es decir, un poco ahí despacio, pero vamos viendo que de alguna manera hoy se está trabajando un poquito más en este ambiente. Walter, Triángulo Norte, quedan unos cuantos minutos, pero Triángulo Norte, sí hay una preocupación fuerte de Estados Unidos, ¿no?, alrededor de esto, de lo que está pasando en situación de violencia en los tres países de Triángulo Norte, pero también sobre cómo en un momento determinado puede ser utilizada la institucionalidad justamente para corromper todo y al final también entrar toda la parte de lavado de dinero, ¿no? Claro, esto es importante, fíjese que retomando un poquito, hay un convenio que se llama el Convenio Centroamericano para la Prevención de Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, que nace con este convenio a nivel de Centroamérica, que data de 1997, y es importante que lo tengamos, y se lo menciono porque el Triángulo Norte, bueno, ustedes conocen que ahí está Guatemala, Honduras y El Salvador, qué bonito los tres países que están ahí. Sin embargo, hoy por hoy, esta es la ruta más grande que existe de narcotráfico de sur a norte, y también del dinero que baja como pago de este tipo de transacciones que se dan. Y es importante entonces que tengamos en cuenta que este Triángulo Norte
tiene una fuerza técnica y de fondos también que viene de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un tema que le interesa a Estados Unidos por este ambiente que se vive en estos tres países. Es importante que, por ejemplo, podemos ver que hay mucho apogeo de fuerza de Estados Unidos y hay muchas reuniones donde han nacido y hay una fiscalía de todos los tres países que tienen una comunicación muy interesante, sí. Y ahora hay una comunicación como una sola UIF actuando. En febrero, de principio de año, hablábamos de este tema y fíjese que es importante. ¿Por qué? Quizás antes de entrar en los detalles, porque justamente lo que tenemos acá proyectado no tiene que ver esto. Triángulo Norte de Centroamérica crea unidad contra el lavado de dinero, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y unas reuniones recientes consecutivas que han habido sobre el tema. Pero mientras tanto, tenemos a un televidente con nosotros en la línea, Walter. A ver, le pido un poco de brevedad en su planteamiento. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas noches. Sí, le escuchamos, adelante. Buenas tardes, a ver si le baje el volumen al televisor para que nos escuche únicamente por el auricular. Adelante. Buenas tardes, caballero. Yo quería participar en el programa. Díganos. Y hacer unas dos preguntas. Sí, adelante. En primer lugar, me parece que en el caso de la fábrica esa que se ha intervenido, que era la única fábrica que producía masa lista, sí. Y que realmente era líder en el mercado y había logrado una participación muy importante dentro del mercado, y por supuesto era la única competencia nacional que había ante dos productores como era Famosa, que es sus propietarios son guatemaltecos, sí. Y Molsa, que indudablemente ya se sabe quiénes son. Sin embargo, estaba más seca y hoy se ve que han quedado solos y prácticamente la harina que producía la única fábrica en El Salvador que tenía un plus grande, que era que el maíz que utilizaba era producido por salvadoreños. Sí. Y eso, a través de esta intervención, prácticamente se ve que ha quebrado, porque en los supermercados ya no se ven las harinas. Y toda aquella competencia que había en la harina de pan, en la cual se había rebajado los precios, ya volvió otra vez a subir un poco. Y toda la impresión que da es que la fábrica ya quebró. Por lo menos no se ve que esté en los supermercados. Entonces yo digo, ¿será que esto que se ha hecho es precisamente para privilegiar a los competidores? Que es lógico que era la que les estaba haciendo, como dicen vulgarmente, cosquillas a los Gutiérrez de Guatemala a través de Famosa y Maseca, sí, que es una compañía mexicana. Perfecto, le agradecemos. Y la única que... Va a perdonar que lo interrumpamos, pero lo que pasa es que se nos está agotando el tiempo y le vamos a trasladar de inmediato la inquietud a Walter, sobre todo porque, bueno, el televidente introducía a Walter y interesante la reflexión de él, lamentablemente por cuestiones de tiempo, pero bueno, la suspicacia, ¿no?, que hay alrededor de esto, es decir, bueno, él dice, ¿será que lo hicieron deliberado en el caso particular que él hacía referencia por el tema de competencia de mercados? Claro. Mire, aquí hay un tema importante que es las investigaciones que hace la Fiscalía, y esas investigaciones tienen fundamentos y hay tracking que ha mostrado la Fiscalía en el asunto de los fondos que la familia como tal disponía, o los caudales de la investigación. No data de hace un par de días, data del 2003, y es así que específicamente suma un total entre personas naturales y jurídicas, un total de 215 millones de dólares. Este es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque el asunto no es que estas personas tuvieran una cantidad X en sus cuentas bancarias, sino que hay una incongruencia con la declaración de impuestos sobre la renta en todos esos periodos. Sin embargo, es importante mencionar que los clientes, como por ejemplo supermercados o otros
clientes como restaurantes hayan decidido ya no tener relaciones con esta empresa, es un elemento de cuidar la reputación propia del negocio en el cual ellos están. Es decir, este es un derecho que todos tenemos, es decir, nos reservamos y cuidamos el derecho. ¿Por qué? Porque la reputación de las empresas se cuida. Entonces, nadie quiere tener ahora relaciones, ¿por qué? Claro. Por este tema de reputación. Ahora, con lo que hacía referencia el televidente tiene que ver, y pensaba un poco yo en términos de si no hay institucionalidad sólida, obviamente que podría ocurrir una situación irregular en donde se utilice una normativa para afectar y para tener una incidencia en el mercado, que era lo que hacía el televidente anterior, pero igual, una ley también puede evitar que en el mercado se introduzcan elementos que distorsionen el nivel de competencia, ¿no? Sí. Porque pues sí, no es lo mismo que alguien tiene un negocito donde lo está haciendo prosperar a base de esfuerzo, de sacrificio y de competencia sana, a que lleguen otros dineros que son ilícitos y pues sí, o sea, algo que cuesta $1 perfectamente lo pueden poner en 75 centavos. Así es. O sea, esto es un elemento importante, pero el efecto de la ley no busca ir a perseguir ese tipo de cosas. Yo no creo que esto se esté dando así. Hay mucho de este tema que se ha vinculado en las redes sociales, en las noticias y todo. Sin embargo, esto es algo, una investigación, como le mencionaba, no es algo que viene de hace poco, es algo que viene desde mucho tiempo atrás, casi 14 años después que capturan a las personas aquí involucradas. Sin embargo, sin entrar en tanto detalle, hay una cantidad de documentos que respaldan muchas transacciones y de acusaciones que hace la Fiscalía. Sin entrar si esto es cierto o es verdad, será la justicia en ese sentido que determine si eso es así. Y ahora, si las personas pues no tienen nada que ver, pues simplemente es demostrarlo, el origen lícito de cada transacción que ellos hicieron. Bien, ahora volvamos al tema de Triángulo Norte. ¿Qué incidencia puede tener la creación de esta unidad contra el lavado de dinero? Digo, se están integrando las 3 fiscalías, ¿no? Sí. Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Qué incidencia puede tener esto? Fíjese que este es un caso bien particular. ¿Por qué? Porque en realidad los 3 países tienen en común una frontera. Y aquí circula en esa frontera diferentes tipos de comercio. Hay diferente transferencia de fondos, hay una relación y por ejemplo vamos a mencionar el caso Pamela Posada, que es uno de los casos más connotados a principio de este año. Caso Pamela Posada es una persona que tenía vínculos comerciales con una persona en Guatemala, que la persona fue condenada a 14 años de prisión por lavado de dinero. La Fiscalía fue uno de los vínculos que vio y que reflejó que era el 50% de las acciones en 2 compañías. Y eso es importante, ¿por qué? Porque esto va a permitir fortalecer la institucionalidad de los 3 países y, ojo, Estados Unidos lo ve con muy buenos ojos, con muy buena cara, muy buen agrado que esto se esté haciendo. ¿Por qué? Porque es un elemento de conjunto, no es algo individualizado. Tiene más fuerza que hacerlo independiente. La operación Jaque es otro elemento. Vimos lo que sucedió con la operación Jaque, después lo vimos en Honduras. Después lo vimos en Guatemala, es una conformación integrada. Pero estamos viendo cruce de información, ¿no? Claro, y específicamente fortalece eso. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, aunque nos dieron 4 minutos adicionales para poner un poco de tiempo. Gracias, Walter, por estar con nosotros. No será la primera, obviamente más adelante también estaremos conversando y espero que haya disponibilidad entonces en su tiempo. Muchas gracias. Placer. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Jacqueline Rivera, candidata a la alcaldía por San Salvador por el FMLN, estará con nosotros en nuestros estudios. Buenas tardes.